cuando entendemos que Dios nos formó con una sola y única identidad, con una sola esencia, y que si nosotros no conocemos ese propósito de vida, nadie más lo va a hacer por nosotros. Ahí tenemos esa rapidez de actuar. Yo siempre le digo a las personas, si tú no conoces tu propósito, si tú no haces en esta vida lo que Dios te llamó a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces imaginemos que, no sé, que tu propósito sea sanar a otras personas. ¿Cómo vas a hacer que Dios te use para que sanes a otras personas si tú no conoces tu propósito? Si tu propósito a lo mejor es ser un empresario exitoso para que puedas tener, no sé, fundaciones y que use tu dinero para eso, ¿cómo lo vas a hacer si no conoces tu propósito? Para mí la clave de todo es que puedas conocerte, identificar tu propósito y transformar ese rinconcito de mundo que nos toca a cada uno de nosotros para que el mundo sea mejor y más feliz. Hoy, en Elegidos, nos acompaña Mayra Quiroz Berrios, una mujer apasionada por el desarrollo del talento humano y la transformación personal, licenciada en Administración de Empresas y en Recursos Humanos, con un posgrado en Alta Gerencia y una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos. Mayra también está certificada como coach, capacitadora y conferencista de Maxwell Leadership Latam, así como liderazgo multigeneracional por Maxwell Leadership y Tim Elmore, especialista en generaciones. Con más de 15 años de experiencia en gestión del talento humano y en desarrollo de equipos a través de habilidades blandas, se ha consolidado como un especialista en autoconocimiento y crecimiento profesional. Actualmente dirige Designing People, su propia consultora enfocada en autoconocimiento, orientación vocacional y liderazgo, acompañando a personas y organizaciones en el descubrimiento y desarrollo de su máximo potencial. Su impacto trasciende fronteras. Forma parte de Maxwell Leadership Latam, contribuyendo a la formación de líderes en América Latina y el mundo hispanohablante. Además, comparte su conocimiento como profesora en el Tecnológico de Monterrey y el Ibero, impartiendo programas profesionales y de maestría. Apasionada por transformar vidas, Mayra inspira a cada persona a conocerse más, a encontrar su propósito y desbloquear su verdadero potencial. Su lema lo resume todo: tu pasión, mi pasión. Te invito a que tomes esta masterclass con todo tu corazón, agarra una libreta, listo un lápiz y aprende todo lo que puedas. Estoy seguro que este episodio va a cambiar tu visión del liderazgo y cómo puedes impactar en tu empresa y en tu vida. Bienvenido a un episodio más de Elegidos con tu servidor James Pérez. Hola Mayra, qué gusto saludarte. En verdad no sabes lo agradecido que estoy, porque cuando supe el nivel de liderazgo que tienes, en verdad, sí le dije a varios de mis conocidos, voy a entrevistar a Mayra Quiroz. Y cuando les Oye, dije, cuando les dije dónde estabas, fue como de, ¿es en serio? Y yo, sí, sí. Es un honor poder estar contigo. Ahorita vamos a ir conociendo un poquito más de lo que haces, pero cuéntame, ¿cómo va tu día? ¿Cómo te encuentras? no, oye, para mí es un honor, de verdad. Gracias por la invitación. De verdad, esto me encanta y poder juntos hablar de nuestra historia, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que puede impactar a otras personas. De verdad, yo soy la que me siento honrada de ser invitada a tu podcast. Gracias. Oye, quiero comenzar con una parte que es fundamental de tu vida. Voy a ahondar el por qué sucedió esa situación, pero que es un antes y un después de lo que es Mayra en el liderazgo. A ti Dios te ha movido 2 veces de país y te ha hecho migrar de una manera muy especial para poder trabajarte. Pero sé que en especial la primera migración, por el contexto social que estabas viviendo en Venezuela, fue un impacto muy fuerte para tu vida, inclusive hasta para tu matrimonio, tu relación, o sea, todo lo que Dios usó. Cuéntame qué pasó alrededor de esa situación tan fuerte. Sí, bueno, lamentablemente en el 2015, el 6 de enero del 2015, mi familia vive un robo, un mini secuestro en nuestra propia casa. En ese momento yo no estaba casada, era novia de mi actual esposo.
y estaba mi hermana con su esposo, todavía no le habían entregado su departamento, mi mamá y mi persona. Lamentablemente ese robo para nosotros marcó un antes y después porque, bueno, ni volvimos a esa casa que fue nuestra casa de la infancia, aún la recuerdo, pero entender que era el lugar o la forma que Dios quería sacarnos de donde estaba, fue algo muy fuerte, fue algo de verdad, muy, de verdad, o sea, yo no le deseo a nadie en esto, porque, o sea, uno piensa muchísimas cosas cuando te roban, cuando te mordazan, cuando estás allí, en esa situación, o sea, yo despertarme con golpes, a mi cuñado porque era el único hombre y salgo de mi habitación y lo primero que me consigo es a un hombre con una pistola, de verdad eso todavía, a pesar de que he ido a psicólogo, psiquiatra, es algo que sigue marcando mi vida, o sea, yo soy muy cuidadosa con el tema seguridad y entender que Dios usó eso después de muchos años para sacarnos de donde estaba, fue... Y otra cosa, Dios nos dio muchísimo más de lo que teníamos en ese momento, o sea, se llevaron los carros, se llevaron todo, todo lo que te puedes imaginar que teníamos en la casa, todo, todo. Lo único que no se llevaron fueron las cosas grandes, de resto, todo. Y quedamos allí amordazados, amarrados y todo eso. Justo, eso es en lo que quería ahondar. Para los que no sepan y que me compartiste, y para mí fue impactante, fueron secuestrados en su propia casa. Y, y de una forma violenta, por lo que estoy escuchando. ¿Cómo es el proceso de vivir ese momento? Ahorita ya lo cuentas muy tranquila, porque ya lo pasaste, pero ¿cómo es ese proceso de vivir algo de esa manera que te lleve a una decisión de inclusive salir del país? Sí, mira, en ese momento lo que nosotros, o sea, como te digo, era novia de mi actual esposo. A nosotros nos iba bien en Venezuela, nosotros eso decidimos, o sea, salimos en la casa. Yo siempre le voy a dar las gracias a la suegra de mi hermana porque ella fue la que nos recogió, por así decirlo. Nosotros vivimos casi 5 meses en la casa de la suegra de mi hermana, imagínate, los papás de mi cuñado. Y siempre se los voy a agradecer, de verdad. Yo estoy muy agradecida con esa familia. Y después Dios nos dio la oportunidad de comprar un departamento más pequeño, pero en una zona más segura. Y allí nos vamos otra vez. Pero en ese momento ya había algo en mi esposo, actual esposo, novio, perdón, novio en ese momento, actual esposo ahorita, que decía, o sea, de nada sirve estar en Venezuela, ganamos bien, tenemos carro, o sea, estábamos en una gran organización, pero no había seguridad, o sea, la seguridad era algo que, o sea, no podíamos ni salir a las 6 de la tarde, fue muy, muy fuerte y eso tomó la decisión de emigrar. A mi esposo le sale una oportunidad para irse a Panamá en agosto de ese mismo año y en noviembre de ese mismo año ya nosotros nos casamos y nos fuimos, migramos. Así fue, ese año fue así. Empezó con un torbellino muy, muy fuerte, horrible, o sea, fueron meses en el tema del robo, el secuestro, después que nos llamaban porque teníamos que, se llevaron mi carro secuestrado, tuve que pagar, o sea, es algo de novela que yo le digo que espero que nadie pueda vivir, de verdad. Pero el año terminó súper bien porque llegamos, como mi hermano y mi mamá estaban en una nueva casa, yo en un nuevo país. Entonces eso fue lo que tomó la decisión. Mi esposo ya dijo, nos casamos y nos vamos. Y así fue. Nos casamos, planificamos la boda en 2 meses y nos fuimos. ¿Y cómo ves tú que Dios, y sé que a muchos les va a hacer ruido, pero cómo ves tú que Dios tenía que utilizar esto para empezar a sembrar en ti tu llamado de vida? O sea, un dolor tan grande, ¿cómo aceptas que Dios te trabaje en esos niveles? Mira, lo primero que Dios usó para mi vida en ese proceso fue yo llegar a sus brazos. Mi esposo y yo ya, o sea, estábamos en esos bueno, mi esposo sí es cristiano, bueno, en la niñez fue cristiano, después se apartó de Dios, y entonces en esa búsqueda yo estaba con una iglesia, mi esposo me llevó, en ese momento éramos novios, como les digo, y ya estaba como que en esa fe, pero yo no estaba convencida de la fe de Dios, o sea, de una relación de Dios. Y eso fue lo que Dios usó para yo poder confesar
en fe que Él es mi único Señor y Salvador. O sea, después del secuestro o el robo, nuestros pastores en ese momento nos ayudaron muchísimo, me protegieron muchísimo, de verdad. Y yo recuerdo mucho, mucho una noche cuando yo confesé en la casa de los pastores que yo me iba a dedicar a Él. Y de verdad, Dios transformó mi vida. Lo primero que Él hizo fue que yo lo conociera de verdad. Y después lo que hizo fue sacarnos del país, que ha sido la mayor bendición, pero también el mayor aprendizaje que como mi esposo y yo hemos tenido, porque hemos crecido muchísimo en estos 10 años. Ha forjado nuestro carácter de una manera inexplicable. ¿Y qué pasa? Porque, digo, quiero comprender el contexto a los que hemos pasado procesos tan complicados que ya platiqué contigo y tuve la fortuna de compartirte y abrirte mi corazón. En esa línea tan delgada donde puedes odiar a Dios o donde realmente puedes ponerte a sus pies y entender. Y justo te decía esa frase, si te acuerdas. Dios siempre te acerca a donde puede estar más cercano a tu corazón, valga la redundancia. Pero son estos procesos donde creo que o conoces quién es Dios o decides que Dios es todo lo que tú pensabas en tu cabeza y entonces puedes alejarte. ¿Cómo funciona eso en el aprendizaje que tú tuviste? No, yo para mí fue el refugio. De verdad, mis papás son divorciados y bueno, todo este proceso lo pasamos fue mi mamá, mi hermana, mi cuñado y yo y bueno, mi novio en ese momento. Y ver el cuidado de Dios en ese proceso para mí fue, o sea, espectacular. O sea, de verdad no te puedo explicar cómo yo sentía a Dios tan cerca en ese proceso tan difícil y tan complejo, porque no es que pasó la situación y ya. Es que pasaron secuelas, es que ya tú no te sientes bien, es que llegaba alguien y se acercaba a mí en un centro comercial y yo brincaba. Era ver noches que mi hermana no dormía, que yo no dormía. O sea, de verdad fue un proceso muy, muy, muy difícil porque el robo fue, nosotros estábamos durmiendo. Entonces, saber que ni podíamos dormir y yo tener, o sea, o sentir el cuidado de Dios, para mí fue algo que hoy en día, mi hermano y yo siempre lo conversamos cuando tenemos oportunidad y decimos, era la única forma que Dios nos tenía que sacar de donde estábamos para el bien de nosotros como familia. Ahora, todo esto te va preparando. O sea, Dios es un Dios de procesos. Extrañamente no son los que nos gustaría. Nosotros vemos normalmente el mar en calma y nos gustaría llegar al otro lado. En medio de la tormenta, cuéntame ahora sí, ¿cómo te empieza a construir Dios a la Mayra Quirós consultora? ¿Cómo empieza a prepararte en medio de todo esto? Como que hay una línea muy, muy especial que tú vas descubriendo ya estando en Panamá. ¿Cómo se conecta? Sí, ya ahí llegamos a Panamá, estábamos recién casados. ¿Qué pasa? A pesar de que fue una decisión de mi esposo y mía en ese momento irnos del país, llego a Panamá y dejo de, o sea, yo en la organización donde estaba en Venezuela ya era jefa de recursos humanos, tenía 11 años, o sea, como que tenía estatus, tenía títulos, o sea, era la jefa, por así decirlo. Llego a Panamá, llego sin nada, o sea, yo viví el duelo de lo que es no estar sin trabajo, ser independiente y ahora pedirle a mi esposo, dame $30 para comprar algo, o sea, eso para mí fue muy, muy fuerte porque es pasar de una mujer independiente a que tengo que no rendirle cuenta porque sabía que tenía que hacerlo, pero tener que pedir hasta lo más mínimo. Eso para mí fue un proceso. En marzo del 2016 consigo trabajo en Panamá en una gran organización y empiezo como analista, o sea, normal, pero yo sabía que yo iba a migrar y que tenía que empezar desde abajo. Pero en esa migración yo entro como reclutador y proceso de selección y reclutamiento de personal, desde directores hasta gente de piso, o sea, yo entrevistaba a todas las personas por la experiencia que tenía en Venezuela, entonces tuve la oportunidad también de entrevistar a gerentes. En ese momento, cuando yo los entrevistaba a ellos, yo decía, a los meses, yo decía, hay algo que ellos tienen en común igual que yo, y es que trabajaban solo por dinero.
Allí es donde empieza mi espinita a decir, no, la gente no debe trabajar solo por dinero, la gente debe trabajar por algo más que no sea el dinero, la gente debe ser feliz. ¿Qué tenemos que hacer para ser feliz? Y allí es donde empezó esa espinita de la Mayra consultora, por así decirlo, de decir, yo necesito saber por qué, yo necesito que la gente sepa que tiene que trabajar por algo más. Y en eso empecé yo, en esa búsqueda. Allí tuve una gran mentora que actualmente sigue siendo mi amiga. Ella me hace primero mi test, como así decimos, de autoconocimiento y después yo me certifico como consultora en autoconocimiento y allí es donde empiezo a entender que las personas necesitan trabajar por algo más, que no sea el dinero, que las empresas necesitan tener, yo le digo ese binomio perfecto, ganar, ganar. ¿Por qué? Porque gana la organización, porque gana el dinero, es más productiva, pero también gana la persona porque realmente tiene un propósito alineado a la organización, se siente más feliz. Yo siempre digo, la vida es muy corta para vivirla estresado, frustrado, enfocado en dinero, en vivir algo que no nos hace feliz o no nos hace bien. Allí empieza la búsqueda cuando yo empecé a ver en otras personas, ok, ellos tienen algo en común igual que yo, trabajamos solo por dinero. Y allí, en el 2016, a mediados de 2016, empiezo esa búsqueda. Primero empieza conmigo y después me empiezo a certificar. Ayúdame a entender, porque se escucha súper bonito, pero muchas personas podrían decir, es que es un tipo de coach motivacional porque es autoconocimiento. ¿Qué hace una consultora de autoconocimiento de negocios? Porque tú te especializas en negocios. O sea, ayúdame a comprender para saber cuál es el área de impacto donde desarrollas mayor información. Sí, lo que hacemos como en la consultora es nosotros, mi esposo y yo desarrollamos, se llama radiografía de un líder. Es una competencia que le damos tanto a las organizaciones como a las personas que quieren emprender o que quieren reubicarse, porque a lo mejor dicen, yo sí quiero seguir estando en el área profesional, es como decimos aquí en México, ser profesionista, pero necesito conseguir el lugar correcto. Entonces ayudamos a las organizaciones a que puedan conocer realmente a quién tienen en el liderazgo y así multiplicarse. Empiezan a conocer su personalidad, cómo es su estilo de liderazgo, cómo es su estilo de comunicación, porque normalmente las personas se comunican a cómo soy y nosotros nos tenemos que comunicar a cómo es mi audiencia. El líder se debe comunicar a cómo es la audiencia, a no como yo soy. Entonces, cuando ya yo conozco mi radiografía de un líder, sé en qué soy buena o qué me falta, porque todos tenemos áreas de oportunidad, potencio me enfoco en mis áreas de fortalezas y busco personas en mi equipo que me ayuden en mis áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para multiplicarnos. Esa es la clave del liderazgo. Yo como líder empiezo a conocerme y empiezo a multiplicar con mi gente. Entonces lo hacemos tanto en las organizaciones o los emprendedores que dicen, quiero emprender, pero no sé cómo emprender. ¿Cómo lo hago? Siempre digo, la base de todo es el autoconocimiento. Cuando yo realmente me conozco, puedo enfocar mi emprendimiento a lo que soy. En qué soy buena, en qué es bueno James, cómo puedo seguir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hay un psicólogo, John Hoagland, que dice, nuestra personalidad es la extensión de nuestra profesión u oficio. ¿Y a qué se refiere eso? Que si James, vamos a suponer, es demasiado, no sé, voy a poner un rasgo de personalidad desestructurado. Ningún rasgo de personalidad es mejor o peor que otro. Eso me gusta siempre mencionarlo. Todos tienen fortalezas y todos tienen áreas de oportunidad. Hablemos un poco del desestructurado. Si James es muy desestructurado, él necesita colocarse metas pequeñas. Ya te estoy... te analicé solo en 3 días. ¿Qué crees? Quiero que continúes, pero justo contraté a una consultora especializada en estructuración de negocios para escalamiento que me están ayudando a organizar mi estilo de liderazgo empresarial para administrar el equipo y justo lo que más me está costando es la estructuración. O sea, me está costando mucho porque, y tal cual lo dije en la última sesión con el equipo y tengo que ser muy abierto,
Le dije, yo sobreestimo lo que puedo hacer en poco tiempo. O sea, creo que puedo hacer muchísimas cosas en un solo día. Y subestimo el tiempo que puede tomarme una tarea. Y entonces, justamente, esto no es coincidencia, en la última sesión me estaban enseñando que a nivel liderazgo empresarial no deberías tener más de 4 prioridades al día, porque el tiempo no te permite dedicarte a más de ellas, porque son actividades que te absorben y que pues, somos personas finitas. Y entonces ahorita que tú lo dijiste y lo dijiste como, por ejemplo, James, o sea, este es un mensaje especial para mí y te agradezco. Y te voy a decir por qué. Porque justamente el fin de semana pasado estuve en la Cumbre Global de Liderazgo, donde justo vamos a hablar de un personaje con el que trabajas tú. Y en esa cumbre me encontré con un amigo que ha estado aquí en el podcast, es muy de mucha influencia en el cine a nivel Latinoamérica y en el mundo. Y decía que justo en ese proceso decía como, Dios, háblame, a veces para mí. Y tal cual me cuenta que a la siguiente semana entró a la iglesia, a una iglesia que no conocía, y que en ese momento dijo el pastor, vamos a hablar hoy de una forma especial, voy a hacer lo que lo entiendan ustedes. Imagínate que eres un productor de cine y él, no puedo creerlo. Y le empezó a contestar todo lo que estaba pensando. Yo te soy sincero, me está pasando lo mismo. Te agradezco. Estoy tomando muchas anotaciones porque para mí es de valor, pero pónganse, quien esté escuchando, pónganse los oídos, aquí hay una sabiduría impresionante de Mayra. No se pongan el nombre James, hoy me toca a mí, pero cámbialo a tu nombre y síguelo trabajando. Entonces ahora sí, ya, quito comercial, te quedaste, entonces no eres estructurado y entonces el liderazgo. Voy a enfocarme, voy a dar el ejemplo de los dos, estructurado y desestructurado, por si acaso la audiencia nos escucha, tiene esos dos ejemplos. Vamos a imaginar, como decía, Jen es desestructurado, entonces él se tiene que enfocar a qué, a colocar prioridades específicas. ¿Por qué? Porque el desestructurado lo que va a hacer es, tal cual como lo decía Jen, va a pensar que va a llegar en un sitio en 5 minutos y no va a llegar en 5 minutos, le va a tomar 30 minutos. Una de las cosas que también tiene que hacer el desestructurado como emprendedor, como empresario, como líder, hay personas que dicen, qué bello se ve tu calendario, con colores, bien organizado, como que todo pegadito. Pero ¿qué pasa? Si el desestructurado agarra eso para él se va a frustrar, se va a sentir asfixiado, entonces él no puede copiar, por así decir, ningún rasgo de personalidad puede copiar, pero no puede decir, esto le funcionó a él y me va a funcionar a mí. Lo que debe hacer una persona con perfil desestructurado o rasgo de personalidad desestructurado es hacer bloques de tiempo. Identificar cuál es su hora más productiva y en esa hora más productiva él va a enfocarse en bloques, no sé, de 9 a 11 voy a hacer esta tarea y puede ser que le tome una hora, pero ya él al liberar esa tarea él va a sentirse relajado y puede seguir a la otra. El problema es que el desestructurado se desenfoca muy rápidamente. No me respondieron aquí. Me hago aquí. Me hago aquí. Entonces ahí puede perder las horas más productivas. Entonces es muy importante identificar eso porque como cuando ya yo me conozco eso como si soy emprendedor o soy un líder, sé cómo voy a estructurar mi vida, mi día y todas mis metas. Otras cosas muy importantes es colocarnos micro objetivos. ¿Para qué? Para que esa recompensa vaya siendo como significado para nosotros y vayamos como entendiendo que vamos avanzando. Es como una escalera. Yo siempre le digo, coloca una escalera en tu oficina, en tu pizarra y empieza a colocar qué pasitos necesitas dar. El problema es que la gente quiere llegar al escalón 8, al escalón 10 rápidamente. Y las piernas no nos dan, o sea, y más si somos pequeñitos como yo. Entonces, entender que tenemos que ir un pasito a la vez, eso nos ayuda a ser más efectivo, más productivo y entender cómo es mi estilo de liderazgo, cómo es mi estilo de comunicación. Entonces, voy a dar el ejemplo ahora del estructurado. El estructurado, ¿qué pasa? Al estructurado no le gusta que le lleven la agenda, que le cambien la agenda, eso para él es muy fuerte. Entonces él se va a enfocar en la tarea, él va a ir haciendo, él es productivo,
Pero ¿qué pasa? Si una persona, no sé, tenía una junta o una entrega de un proyecto a las 3 de la tarde y no le entregaron el informe a las 3 de la tarde, sino a las 3:10, él puede hacer un caos. El caos a todo lo que da. ¿Por qué? Porque su estructura no permite esa flexibilidad. El estructurado o es blanco o negro. No existen los matices de colores, no existen las tonalidades de grises. Entonces, su rigidez, voy a dar un ejemplo aquí de un lápiz, una pluma, su rigidez hace que se parta. Si yo le doy rápidamente a este plumón que está a punto de doblarse, se va a partir. Entonces, el estructurado es muy rígido. Y en el liderazgo, y en el emprendimiento, y en este mundo tan cambiante, nosotros no podemos ser tan rígidos. ¿Por qué? Porque nos rompemos. Rompemos relaciones, nos hacemos daño en la salud y en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, entender que ningún rasgo de personalidad es mejor o peor que otros, que todos tenemos fortalezas, pero que también todos tenemos áreas de oportunidad, nos ayuda a identificar en qué me voy a enfocar. Eso es la clave del autoconocimiento. Nos ayuda a ir más rápido y más firmes. Quiero entender, porque nada más es una duda que me entró en este contexto. ¿A esto te refieres entonces con el líder tiene que hablar en base a la audiencia con la que se encuentra, no desde su posición? Si yo fuera un líder estructurado, voy a poner el ejemplo contrario, y me vuelvo inflexible, en el momento en el que yo hablo lo hago desde mi posición, desde mi vista, y entonces esta falta de rigidez hace que no comprenda todo el contexto a lo mejor que se me está presentando enfrente, ¿no? Y no pueda comprender cómo beneficiar al equipo. ¿Estoy entendiendo esa expresión es correcta? Así es, tal cual. Te vuelves menos empático, no escuchas, entonces te vuelves firme. O sea, el estructurado es directo, tajante, es a mi forma, no escucha otras ideas, se vuelve rígido, muy firme. Y es tal cual como tú lo dices, se vuelve cero empático. ¿Y cómo transformamos nuestra posición para entender cómo hablar hacia la audiencia en este sentido que nos está viendo? ¿O cómo te transformas a la audiencia en la que tú eres? Digo, sé que tienes que guardar tu esencia. O sea, tú estás vestida de la forma que a ti te gusta y que es bien para ti. Es tu naturalidad, no tratamos de imponer nada. Si tú me ves así, es porque a mí me gusta mucho. Es más, este es de mis sudaderas favoritas. Me siento tan cómodo contigo cuando hemos platicado que soy yo, me siento yo. Hay invitados donde me he sentido con cierta estrés de decir, no, tengo que ver, no, hoy es como soy yo. O sea, estoy disfrutándolo, porque es para mi corazón. La pregunta es, ¿cómo guardas esta esencia para impregnar una visión y un impacto de liderazgo y a la vez, es que siento que son varias cosas, y a la vez lo transformas para hablarle a tu audiencia como lo necesita? Porque a veces estamos muy poco preparados o a veces tenemos tantas cosas que podemos confundir a nuestro equipo, a la gente frente a la que estamos. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, mira, yo siempre digo, nuestra esencia siempre tiene que estar allí, siempre. O sea, a veces me preguntan a mí, Mayra, dime lo que te funcionó a ti. Y yo digo, yo no te puedo darte al 100% lo que me funciona a mí, porque lo que yo voy a hacer es que te voy a meter en mi esencia. Yo cuido mucho eso. Entonces, una de las cosas que lo que tú acabas de comentar es, damos de lo que somos. Cuando yo me conozco, cuando ya yo conozco mi estilo de comunicación, mi estilo de liderazgo, mi rasgo de personalidad, yo puedo ser más empática. ¿Por qué? Porque es como que si yo tuviera los ojos tapados y cuando veo mi rasgo de personalidad y entiendo que existen otros rasgos de personalidad, otro rasgo, otro estilo de liderazgo, yo digo, uff, yo estaba viendo solo así. Entonces se amplia la mente, ¿verdad? Se amplia la mente, se amplia el panorama, se abre el abanico y de decir, uff, hay más tonalidades. Entonces, damos de lo que somos. Cuando yo realmente me conozco, puedo ser empático a entender, James es desestructurado y no pasa nada, yo me voy a comunicar como es. Y los líderes debemos entender esto, cuando tenemos ya un equipo de trabajo, vamos a tener de todo. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser práctica y tiene que estar dirigido a todos. Tengo que meter análisis, por así decirlo, o estadística, porque hay personas que son analíticas, que necesitan ver información, pero también necesito relacionarme, porque hay personas que son más orientadas a las personas.
son más de sentir el contacto. Entonces, como líderes, nosotros tenemos que entender que tenemos que multiplicarnos a nuestra audiencia sin perder nuestra esencia. ¿Y cómo lo hacemos? Dando de lo que yo tengo, eso es clave, o sea, cuál es mi fortaleza, pero también siendo empático en entender que no todos hablamos el mismo idioma, que no todos entendemos de la misma manera y que no todos aprendemos de la misma forma. Hay personas que son visuales, auditivas, necesitan análisis y eso no los da toda la radiografía de un líder. Por eso para mí es la base de cualquier emprendimiento, de cualquier organización que quiere multiplicar a su gente, de las personas que quieren realmente decir, o sea, es aquí donde me quiero quedar, quiero crecer en mi liderazgo, quiero crecer en la organización, ¿cómo lo hago? Entonces, para mí estos 3 perfiles son clave para tener una radiografía de un líder, así le llamamos. Y en números reales, en impacto real de liderazgo, ¿qué tanto mejora a la persona y a la organización tener los perfiles de liderazgo bien definidos? ¿Cuánto puede beneficiar? Mira, la productividad aumenta un gran porcentaje. Ahorita las estadísticas se me fueron, pero sí hay estadísticas, estudios, unos dicen que aumenta el 35%, otro 45%. Te puedo buscar nombres exactos que ahorita no se me vienen a la mente, pero sí, los estudios dicen que aumenta. ¿Por qué? Porque si hablamos vamos a hablar de diferentes gerentes en la organización. Normalmente en las organizaciones trabajan en islas y ese es el peor error que tiene la organización. Las organizaciones no deben trabajar en islas, deben trabajar alineados, deben tener esa cohesión bien firme. Entonces, ejemplo, si yo soy gerente de recursos humanos y yo soy más, no sé, orientada a las personas, pero tengo el de producción que es más analítico y tengo el de ventas que es más estructurado, desestructurado, ok, ¿cómo nosotros 3 nos alineamos para entre los 3 darle la mejor comunicación a nuestra audiencia, a nuestros colaboradores? El problema de la organización es que dice, es el área comercial, el de producción, no, es que si yo no genero los productos o el servicio, no ganamos. Cuando entendemos que un departamento no es el único, que no depende de la organización de uno, sino que dependen de todos, ahí empezamos a unir ese liderazgo. Y allí vemos esos multiplicadores porque entendemos que no existe competencia, que todos tenemos que remar a la misma visión de la organización. Y por eso digo, por eso hay tanta chamba, tanto trabajo aquí en México o en Latinoamérica, porque las organizaciones trabajan en islas, no enfocado en la visión de la empresa. Y también podría aplicarse a nivel organizacional, es decir, espacios abiertos donde puedan convivir unos con otros y que también se sienta ese nivel de respeto y autoridad para todos. Correcto. Una de las estadísticas dicen que el vínculo actualmente es lo más importante para tener una cultura y un clima organizacional saludable. Y cuando hablo de vínculos no hablo de amistades, sino hablo de relación. Entonces, cuando realmente yo me conozco como líder y el liderazgo va en forma de cascada, automáticamente yo voy a hacer que el liderazgo baje. Si yo como líder me conozco, yo voy a hacer desarrollar ese vínculo en mi departamento y mi gente se va a comportar de la misma manera con otros departamentos. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos que es que mi departamento hace esto y no hace lo otro y no nos damos cuenta que somos nosotros los líderes que le metemos a lo mejor quejas, cizaña, no hagas esto por producción porque hace tal cosa. Entonces, entender que los vínculos son importantísimos, ayuda muchísimo en la cultura y clima organizacional. Y en las empresas, con la evolución que está generándose ya de teletrabajo o trabajo híbrido o home office, porque hay empresas que ya 100% son home office. ¿Cómo logras este tipo de vínculos cuando operan como negocio de esta manera? Sí, si es 100% online, es trabajar cada 15 días en una junta, en una sesión de integración, en hacer dinámicas, en que las personas se conozcan, porque ¿sabes qué es malo, Jane? Colocarle nombre y apellido a los mensajes. Ejemplo, tú me mandas un mensaje, si yo no te conozco, me está gritando, me está mandando, me está haciendo esto. Entonces, cuando ya realmente yo conozco a James, conozco su estilo de personalidad, normalmente en las organizaciones nosotros lo que hacemos es que usamos instrumentos de autoconocimiento
Y en dinámicas yo te comparto el mío, el de Pepe, el de Luis. Entonces empezamos a conocer los estilos de personalidad, de liderazgo, de comunicación de la otra persona. Y eso hace que se generen los vínculos. Y también hacemos eventos cada 15 días, cada mes, para permear la cultura organizacional y que la gente entienda que somos humanos. Esa es la clave. Escuchen bien, ¿eh? O sea, yo pregunté desde mi duda, pero vaya pedazo de sabiduría que nos estás compartiendo para realmente vivir con impacto. O sea, espero hayan tomado nota y si no, vuelvan a escuchar el podcast porque este episodio está on fire. Mira, llegaste a este nivel de conocimiento que es muy elevado y a mí me genera demasiado valores como, wow, Dios lo que puede hacer en las mentes cuando las mentes están dispuestas a servirle. Pero no solo a servir, también a obedecer, Mayra. O sea, no solo te quedaste en Panamá, te volvió a mover el Señor. Y ahí es donde creo que ya despega el cohete hacia donde Dios quería que te fueras. Pero una duda que te preguntaba yo ayer es, ¿tú te mueves otra vez para México? ¿Estás empezando a trabajar en este sentido ya de organizar y veo el nivel de pasión, es impresionante, inspira mucho? Y entras a otra empresa y te vienes acá y empiezas a tener niveles gerenciales altos. Y te digo que es algo que me dejó muy, muy estupefacto diciendo, ¿cómo logra una persona llegar a ese nivel de liderazgo cuando tiene tantos cambios y ni siquiera ha podido arraigarse y de pronto tiene el coraje para ir escalando e ir creyéndole a Dios y llegar a niveles tan altos donde Dios te usa cuando otros podrían ponerlo como el pretexto por el cual no han crecido? ¿Cómo funciona eso y qué le dirías a aquellos que justamente creen que esta temporada de cambios difíciles es el pretexto perfecto para no creerle a Dios? Mira, yo creo que siempre Dios nos va a mover a lugares que nosotros ni imaginamos, de verdad que sí. Y en México volví a empezar, al inicio yo no quería emplearme, queríamos ser papá en ese momento, vamos a cumplir ya 8 años aquí en México, y mi esposo sí entra a la industria, yo empiezo con mis sesiones de consultoría, aunque ya lo llevaba desde Panamá, las sesiones de coaching, de autoconocimiento y todo eso, pero muy relajado porque en ese momento la meta era ser mamá. Y nos damos cuenta que no puedo quedar embarazada, tal y qué sé yo. Entonces yo le digo a mi esposo, bueno, no, ya voy a buscar trabajo. Empiezo a buscar trabajo aquí en la industria. Y empiezo otra vez bajo, empiezo como asistente en ese momento del director, era la oportunidad que se abre en esa organización, pero era la mano derecha del director y de telecomunicaciones, aprendí de telecomunicaciones, admiro mucho al director en ese momento, o sea, una persona que sabe muchísimo y me enseñó todo el tema de telecomunicaciones que ni sabía. Entonces llego allí y empiezo a crecer y bueno, me dan la oportunidad de ser gerente de administración y recursos humanos. Llevaba todo el tema de la administración de la organización y todo el tema de recursos humanos. Duda, ¿cuánto tiempo tardaste de asistente a gerencia? Creo que fueron 6 meses, 6 meses, 7 meses. Creo que no fueron muchos, sí, no llegué ni el ¿Cómo, año. cómo logras en 6 meses dar ese salto? A ver, cuéntame, ¿qué haces tú? ¿Qué está en tu ética de vida que te hace dar más? Porque yo estoy seguro que tú eres una dadora y tú eres una persona que entrega y que da la milla extra. ¿Qué haces para que te vean? Porque hay un deseo genuino de ayudar. Y esto quiero que quede claro. Y ayúdame a decir si no es cierto. No te movía la economía, porque tú le estabas diciendo, ni siquiera quería yo trabajar. Pero ¿en qué momento decides que tienes que honrar con todo lo mejor de ti, sin importar el puesto donde estés? Porque tú venías de puestos directivos muy grandes de dos países diferentes. ¿Cómo logras hablar contigo misma y decirte, esta es una oportunidad que no puedes desaprovechar, o lo que haya pasado por tu mente, y honras donde Dios te ha sembrado de nuevo desde abajo? Sí, mira, ahí yo llego y el salario era, o sea, nada, pero yo digo, no, sí, le voy a entrar, sí, o sea, yo siempre era como que yo puedo escalar, yo puedo crecer, yo puedo dar. Y mira, una de las cosas que yo creo que uno de los valores que tenemos mi esposo y yo como familia es que damos muchísimo, o sea, siempre buscamos la excelencia en todo lo que hacemos sin importar
la paga o sin importar las personas que estén enfrente. O sea, nos gusta dar la excelencia porque somos fiel creyente que lo que hacemos no lo hacemos para las personas, lo hacemos para Dios. Entonces siempre buscamos dar más, o sea, y por eso te digo, o sea, ese director, mi amigo, o sea, de verdad, aún sigo en contacto con él, o sea, me enseñó tantas cosas que yo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer, o sea, no tenían un presupuesto estable, no tenían o sea, no tenían nada, y es algo que a mí me apasiona, la estructura. Empecé a crear procedimientos, empecé a hacer cosas, y de verdad, así fue que poco a poco crecí, o sea, de verdad, trabajar con lo que sé, o sea, me encanta dar siempre, siempre la milla extra, siempre. Desde tu perspectiva, ¿qué es la excelencia? Porque tú justamente es una palabra muy natural en tu lenguaje junto con tu pareja, a tu negocio, hacia cuando hablas con nosotros. ¿Qué es la excelencia para ti? ¿Cómo la excelencia se vive cada día? La excelencia es dar lo mejor que tienes con los recursos que tienes en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente quiere la perfección y entender que la perfección no existe. Es qué recursos tengo en mis manos, qué puedo manejar en este momento y con lo que tengo voy a sacar lo mejor que puedo. Lo mejor es dar siempre lo mejor. O sea, nosotros siempre lo definimos así. ¿Y cómo le haces para dar lo mejor cuando tienes todo el pretexto perfecto para no dar nada? Porque se te ha quitado todo, no una, dos, tres veces y hasta más. Mira, yo creo que es nuestra esencia, es decir, hay que dar y como te dije, nosotros no lo hacemos para la gente, lo hacemos para Dios. Y porque los dos, o sea, y siempre nombro a mi esposo porque tenemos un propósito en común, transformar la vida de las personas a través de lo que hacemos. O sea, aún a esta fecha hay gente, casi 11 años que tengo, que ya no trabajo con personas que me escriben, que están en otros países, que yo digo, wow, o sea, como esta chica me escribe, como este chico me escribe, y quiere decir que algo sembré en cada uno de ellos, o sea, siempre buscamos dar más, siempre. Ya que lo tocaste, dijiste, mi esposo y yo, nuestro objetivo. Salto A, dejas de ser trabajadora a pesar del nivel que tienes y no me extraña, o sea, de lo que vamos a platicar. Ahora entiendo por qué tienes ese nivel de liderazgo y por qué estás con, se le conoce como líder de líderes a él. ¿Cómo le hacen entonces ahora para unificar esa visión de matrimonio con su consultora, que te quiero que nos cuentes un poquito de cómo están, pero los lleva con una persona con la que muchos anhelan participar, con la que muy pocos pueden trabajar y en la cual tú tienes un puesto estratégico directivo en toda Latinoamérica que es de gran impacto? Cuéntanos cómo es trabajar con John Maxwell. Trabajar con John Maxwell, de verdad para mí es un honor, o sea, y trabajar de la mano con Juan Beriken, que es el presidente de Latinoamérica, y Susin, es Pero espectacular. primero, nada más duda. Es que yo no lo puedo expresar. ¿Ves que inclusive te dije, a ver, explícame? Ayúdanos a entender qué hace la organización de John Maxwell. Sí, el John Maxwell de 21 leyes de liderazgo, de la Biblia de liderazgo, que es un gurú. Es un gurú que justo te decía, lo vi en la cumbre mundial de liderazgo, la que vi la semana pasada. Él fue una de las pláticas principales, es una sabiduría impresionante. ¿Qué haces ahí? Yo trabajo como soporte de faculty. Tengo un líder, que él es el coordinador de faculty para Latinoamérica, y yo trabajo como soporte. ¿Qué hacemos en faculty? Toda la parte académica, nosotros estamos en toda Latinoamérica ejerciendo como certificando a las personas como capacitadores, oradores y en coaching. Entonces lo que yo hago desde mi lado, desde mi departamento de faculty, es unir a todos los mentores. En la organización tenemos mentores que dan clases en vivo de oratoria, capacitación, construcción de negocio, coaching, mentalidad. Entonces lo que hacemos es que lo que yo hago es coordino los horarios con ellos para que ellos puedan implementar y dar sus sesiones en vivo mensuales. También desarrollamos programas. Cuando tenemos un programa que se llama mentoría, ahí tuve el honor en ese momento con mi líder, que fue mi amiga,
que ya no está en la organización porque está creciendo también de manera abismal y tomó la decisión de no estar en la organización. Está como mentora, más no como líder de faculty. Creamos el programa de accountability, o sea, todos los desarrollos que se puedan dar desde nuestro lado, tratamos de crear eso para que los miembros puedan desarrollar y desarrollar esas habilidades que están dentro de la organización y puedan seguir o creando su negocio o siendo mejores líderes o crear una consultora. O sea, depende, porque tenemos líderes en la industria que quieren crecer su liderazgo o personas que quieren ser consultores o llevarlo a su área. Y a los que conocemos a John, porque lo seguimos, yo tengo varios libros de él, que ya tienes una promesa ahí con uno que espero que lo pueda recibir de propia mano, sería un honor. Así va a Pero, ser. ¿cómo, cómo ves esos procesos de Dios? Es que, tío, me gusta saber cómo, ya viste, te pregunto mucho en esa línea. Los procesos de Dios para no solo llevarte a potencializar lo que ya estaban haciendo en ti, sino para llevarte con uno de los mayores líderes que maneja el liderazgo a través 100% de la fe en Dios. Es más, en la cumbre estaban diciendo que se contabilizó la conversión 3 millones en el último evento de John, con todas las bases bíblicas que él maneja y toda la fe que él tiene en Cristo. ¿De qué manera estás vislumbrando la visión que tiene Dios para prepararlos el liderazgo, pero bajo sus bases, las bases de Dios y no las del mundo? Sí. Sí, mira, cuando yo tomo la decisión de renunciar, una de las cosas que mi esposo y yo tenemos como valor es que buscamos mentores. Y a pesar de que ganaba bien, de que me iba bien, no estaba de acuerdo con muchas cosas del liderazgo nuevo de la organización y yo entendí que no era la organización, era que no se adaptaba a mí. Y empecé a buscar sesiones de coaching para poder renunciar y allí renuncio. Decido entrarle de lleno a la consultora en ese momento y como igual a los 6 meses, así, yo sigo echándole ganas a mi consultora, creando todos los productos, ya dije que me iba a ir en forma, aunque como te digo, desde hace 9 años lo sigo ejerciendo, pero no, lo hago los sábados, los domingos, en las noches, y bueno, ahí le dije, no, ya le voy a dar forma de nuevo, a otra vez sacar la consultora aquí en México, a echarle ganas, y en 6 meses después se abre una posición como soporte de faculty, ahorita tengo la oportunidad que ya voy a cumplir 3 años. Y llego, no, hay una posición y me llaman y yo, sí, claro, yo quiero postularme, o sea, para mí es un honor, claro, también me ayudó y de verdad que yo digo, es la gracia y el favor de Dios, me ayuda que buscan a una persona académica y yo tengo el honor de ser parte del Tecnológico de Monterrey, aquí en México, de hace 6 años. Entonces, esa experiencia académica, la educación y todo eso, y también doy clases en la Ibero en maestría, entonces toda la parte académica más mi consultoría, o sea, mis 15 años de experiencia en recursos humanos, eso se unió muchísimo porque necesitaban como que esas dos grandes fuerzas, por así decirlo. Y me postulo y bueno, esperar el proceso, éramos 3 personas en esa posición, o sea, los aspirantes, y la persona, o sea, pasé por 4 entrevistas y la persona, en ese momento mi líder, después al tiempo me dice que estaba una persona de Argentina. Mi líder en ese momento era de Argentina. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo me van a escoger a mí? Tengo 3 horas de diferencia porque trabajamos en Latinoamérica. Y yo seguí echándole ganas, mis entrevistas y todo eso, pero bueno, yo siempre digo, fue la gracia y el favor de Dios, y bueno, y ella que gracias a Dios me aceptó, porque muchos líderes cometen el error que contratan a personas similares y por lo menos ella era su misma cultura, su mismo horario. ¿Por qué me selecciona a mí? Yo siempre digo la gracia y el favor de Dios, solo eso de verdad. Y en este favor tan maravilloso, yo veo que hay un trasfondo que estás usando, porque que quede claro, Designing People, que es tu consultora, Correcto. que tienes con tu esposo, 100% metodología Maxwell. Es que ahí hay un soporte de sabiduría muy especial, muy, muy especial, único. Por algo que veo y que noté es que están utilizando también este llamado de la consultoría para impactar a líderes y empresas y llevar una sanidad diferente en las bases de Dios, en las bases de la Biblia, porque el mismo John Maxwell lo dice, que todo lo saca de ahí. Pero veo que ustedes también tienen un llamado a sanar. O sea, ayudan a la gente con un trasfondo de
dar sanidad para poder llegar a un nivel mayor. ¿De qué manera lo están implementando? ¿Y cómo podrías decirle a las personas justo que encuentren ese llamado mayor en donde se nos ha dado esos dones? Sí, mira, mi esposo y yo, y no lo digo de mal, o sea, tuvimos una buena infancia, pero venimos los dos de familias disfuncionales, o sea, y después a 2 años de casado que nosotros empezamos a conocernos, a sentir que chocábamos muchísimo, ahí empezamos a entender y yo empiezo a certificarme en terapia familiar, en emociones, en coaching. Entonces yo empiezo antes de todo esto a certificarme y yo decía, no, hay algo más, o sea, yo necesito sanar. Y cuando hacemos todos esos estudios entendimos que nosotros por estadísticas tenemos más probabilidades de divorcio, porque los dos venimos de familias disfuncionales y lo entendemos, o sea, y no está mal. Entonces allí empezamos en esa búsqueda, empiezo yo. Mi esposo empieza, él se asoció con otra persona en México, pero bueno, ya hace 1 año y medio estamos juntos, que yo siempre digo que ha sido nuestro llamado. Y ahí empezó toda nuestra búsqueda y empezamos a sanar primero nuestra historia, porque yo siempre le digo a las personas, o sea, nosotros somos 100% responsables de nuestra historia. Todos en algún momento vamos a tener un trauma, algo que pasó en nuestra infancia, pero nosotros somos los responsables de sanar y de perdonar. ¿Por qué? Porque damos de lo que somos. O sea, si nosotros queremos ser exitosos en la empresa, en nuestra familia, en romper patrones, en romper creencias, somos los únicos responsables. O me pongo en el plan de víctima o me pongo en el plan de realmente sanar y transformar. O sea, hay solo 2 caminos y nosotros vamos a decidir a qué le queremos apostar. La mayoría de la gente se va por el plan de víctima. No, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi familia, es que no tuve oportunidad. Y no se trata de eso. Entonces nosotros entendimos que para poder estar donde estamos y todavía lo que soñamos y anhelamos y que queremos alcanzar como familia, nos falta mucho, pero primero está en nosotros. Mientras mejor esté Mayra, más le puede dar al mundo. Mientras mejor esté Josué, que es mi esposo, mejor le podemos dar al mundo. ¿Por qué? Porque damos de lo que somos. Si yo soy infeliz, ¿cómo yo te voy a dar una sesión de coaching para decir, sé feliz? No puedo. No hay forma, no hay manera. Como yo te digo que si yo no he conseguido mi propósito, ¿cómo voy a decir, Jane, consigue tu propósito? Entonces nosotros hemos entendido que primero tenemos que sanar nosotros y transformar a las otras personas. Sanar, perdonar, usar nuestra historia a favor, no en plan de víctima. Y en tu llamado hacia para Dios, que es importante conocer nuestro llamado. Y ahorita justo conecté esos puntos y sentí, te lo tengo que compartir. ¿Cómo decides ayudar en algo donde tú pudiste ser afectada? O sea, sí veo procesos donde Dios te lleva a inspirar a otros en lo que tú viviste, pues, si no, ¿cómo les ayudamos? Pero tu historia es una historia muy delicada. Una historia que justamente, si tú te vas para atrás, no muchos aceptan el camino de Dios. Y eso es bien cierto, ¿eh? Los que crean que seguimos a Dios es fácil, no. Es un nivel de exigencia muy alto y tenemos que aceptar los procesos de la vida con una visión completamente diferente. ¿Cómo ves ese regalo que a partir de lo que hizo en tu corazón, lo que te permitió, es más, voy a ir más atrás, de la Mayra que abrió los ojos y tenía una pistola en la cabeza, usar todo ese dolor, toda esa sanidad, todo ese autoconocimiento, decidir convertirlo en un aprendizaje, entregárselo a Dios y ahora tener la oportunidad de liderar a personas a sanar este tipo de situaciones o traumas en su vida? Sí, mira, es como tú lo acabas de decir, o sea, nosotros usamos, o por lo menos en mi caso, yo uso la historia a favor, entender que no nos tenemos que poner en plan de víctima y que Dios usa todo para nuestro bien, siempre, siempre es para nuestro bien. El problema es que en esos procesos no lo vemos, esos procesos son muy dolorosos, muy fuertes, pero, o sea, viendo atrás, o sea, mi esposo y yo decimos, si no hubiera pasado esto, no seríamos las personas que somos hoy. Y aún nos falta mucho, sé que es un tema de empresa,
pero mi esposo y yo hemos pasado casi 8 años por un proceso de infertilidad y también ha sido un proceso que Dios nos ha llevado a ayudar a otros matrimonios a entender este proceso. O sea, Dios nos ha forjado nuestro carácter como la gente no se imagina. Y no se lo imaginan porque mi esposo y yo somos muy transparentes, hablamos las cosas, pero nadie sabe lo que realmente uno vive. Antes de que pasemos a las preguntas elegidas, quiero cerrar con esta pregunta, con tu proceso, porque gracias por ser tan vulnerable y compartir algo que están viviendo en su corazón, un anhelo que es realmente para ustedes importante en su historia de vida. ¿Cómo te conviertes de un odre viejo a un odre nuevo? Fuiste muy clara, me dijiste, no puedes recibir una bendición y un cambio de vida si sigues siendo un odre viejo. Y se me quedó muy marcado. ¿Cómo te conviertes en un odre nuevo? La palabra de Dios, forjar nuestro carácter y una nueva mentalidad. Para mí la clave de todo esto es la mentalidad. Y la nueva mentalidad viene de las bases de Dios. De Dios. Mayra, me gustaría antes de que te retiraras que pasemos a las preguntas elegidas. Me siento muy, muy emocionado. Ha sido un episodio fuertísimo, muy inspiracional. Pero no quiero irme sin que me dejes los últimos minutos de tu sabiduría que en verdad Dios está usando a ti y a tu esposo de una forma muy especial. Entonces, ¿estás lista? Sí, estoy lista. La primera, de la forma en cómo tú ejerces el liderazgo en Designing People, ya en tu negocio, en tu área, ¿cuál es el versículo de la Biblia o la parte de la Biblia que tú le ejerces como la base para todas las enseñanzas que generas? Mira, son varios, pero yo creo que uno es ser fuerte y valiente. Yo creo que con todo lo que hemos pasado, ser fuerte y valiente, que Él nos va a guiar siempre. Bueno, y mi esposo se llama Josué, así que Sí, 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 justamente. Entonces, va cerquita a la piedra. La sí. segunda, ¿cuál es el salto de fe que dieron para creerle realmente a Dios? ¿Es ese salto donde te caías al precipicio o le creías y disparó todo y te convertiste en quien estás destinado a ser? Mira, yo creo que han sido varios. Han sido muchos de verdad, pero si hablamos de la consultora como tal, en el momento que decidí renunciar y creer en Dios, lo que Dios tenía para mí en ese momento, porque mi esposo estaba en otra sociedad, pero yo sí, o sea, yo tengo clara una visión y la tengo en mi vision board todos los días, o sea, esa visión yo sé que se va a cumplir y para mí es, o sea, si hablamos de eso porque acabamos de comprar casa, ganaba bien, entonces soltar ese salario que sí era muy importante, yo creo que ahorita es, o sea, de la empresa decidí ¿Ese fue en renunciar Panamá o ya en a México? nada. No, aquí en México, eso fue aquí en México. Y eso fue lo que a los meses abrió la puerta de Maxwell sin imaginarlo, o sea, porque yo no renuncié por eso, o sea, yo trabajé 6 meses y sigo trabajando en mi consultora, pero a los casi 6, 7 meses se abre la oportunidad en Maxwell. Entonces, creerle a Dios por nada llevé un proceso, o sea, no fue que renuncié de la noche a la mañana, hice un proceso de coaching con un mentor que queremos mucho en la familia y que también es nuestro mentor de matrimonio. Y después que decidí renunciar, casualmente fue en diciembre, renuncié en diciembre, y esperar qué iba a hacer Dios en mí, para mí yo creo que ese fue ese salto. Y que mi esposo me respaldó, porque sí era importante el ingreso. Antes de pasar a la tercera pregunta, ¿cómo esperas lo que Dios va a hacer en ti? Me hizo mucho ruido esa expresión. Mira, yo estoy segura que Dios va a cumplir el propósito en nosotros y lo vamos a ver. Y lo hemos visto, o sea, si yo veo atrás todo lo que hemos crecido, las vidas que hemos impactado, de verdad, o sea, yo he impactado a tantas familias, parejas, personas, líderes que han decidido reubicarse, personas que ya están ejerciendo, están monetizando, emprendedores. Y yo digo, o sea, Dios me está usando
bendecir, por eso digo familias, porque son personas que han querido emprender y están emprendiendo y ya están monetizando. Entonces, que yo sea de bendición para que otras familias sean bendecidas, porque te voy a poner el ejemplo de ti, James. O sea, cuando Dios te bendice a ti, como empresario, como emprendedor que estás en esos pasos, tú vas a bendecir a tu familia. Entonces, yo no solo bendigo tu vida, por así decirlo, por dar un ejemplo, bendigo a tu familia. Entonces yo creo que para mí eso es todo. Bendecir a las personas para que ellos puedan bendecir a otras personas. ¿A través de qué? A través de que se puedan conocer mejor, a través de que puedan tener claridad y a que puedan emprender o reubicarse o crecer en su liderazgo de una forma segura y más simple. De el libro de tu vida que se está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que te esté emocionando más por redactar? El que la familia va a crecer. Amén. Y lo creo. Y lo último, imagina en este momento, Mayra, que todos los corazones del mundo se unen y que todos pudieran tener un mismo lenguaje, sin importar en qué parte del mundo se encontraran. Y Dios te dijera, dales un mensaje. ¿Qué les dirías? Mira, lo que yo le diría a cada una de las personas es que cuando entendemos que Dios nos formó con una sola y única identidad, con una sola esencia, y que si nosotros no conocemos ese propósito de vida, nadie más lo va a hacer por nosotros, ahí tenemos esa rapidez de actuar. Yo siempre le digo a las personas, si tú no conoces tu propósito, si tú no haces en esta vida lo que Dios te llamó a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces imaginemos que, no sé, que tu propósito sea sanar a otras personas. ¿Cómo vas a hacer que Dios te use para que sanes a otras personas si tú no conoces tu propósito? Si tu propósito a lo mejor es ser un empresario exitoso para que puedas tener, no sé, fundaciones y que use tu dinero para eso, ¿cómo lo vas a hacer si no conoces tu propósito? Para mí la clave de todo es que puedas conocerte, identificar tu propósito y transformar ese rinconcito de mundo que nos toca a cada uno de nosotros para que el mundo sea mejor y más feliz. Casi me haces llorar, ¿eh? Eso no se vale. No, ya me Este, has hecho llorar tú. No pensé. Dios está haciendo algo maravilloso. Y a todos los que están escuchando, espero hayan tomado notas, ¿eh? Porque pedazo de invitada. O sea, un liderazgo impresionante que espero les inspire para creerle a Dios y que le crean que los procesos de la vida en algún momento te llevan al propósito de Dios. Mayra, antes de que nos despidamos, ¿dónde te podría seguir la gente? ¿Dónde podría conectar la gente con Designing People si quieren contratarte? Cuéntanos, por favor. Mi Instagram es Mayra Quiroz B, Mayra con Y y B de bueno, corrido. El TikTok también, Mayra Quiroz B. Facebook, Mayra Quiroz Consultora, vocacional y organizacional. Y LinkedIn, Mayra Quiroz Berríos. Igual está la página de Designing People. Y bueno, a la orden, allí me pueden escribir, contactar. De verdad, en mis redes sociales siempre comparto cosas como que las personas puedan conocerse, puedan ser más feliz, puedan tener esa vida equilibrada que todos buscamos. Muchas gracias. No me queda más que agradecerte, en verdad, y decirte, eres inspiración. Que Dios te siga usando. Que Dios siga usando tu matrimonio. Que Dios siga usando Designing People. Y que muy pronto podamos ver cómo va a usar a tus nuevas generaciones. Amén, así va a ser. No, de verdad, Jane, para mí es un honor, de verdad, muy agradecida y muy bendecida por este episodio. Así como tú dices, me va a hacer llorar. Yo creo que Dios también me habló y de verdad espero que también le hable a muchas personas a la hora de escuchar este episodio. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Que tengas bendecido día. Nos vemos pronto. Igual, bye bye.